Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas de Radio Claret América y de Bendita Eucaristía Radio, su estación hermana en la ciudad de Fresno, California. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá, y como cada domingo me encuentro compartiendo con ustedes la palabra de Dios, esperando que esta palabra les ayude a mejorar su vida, su relación con el Creador. El evangelio es para el día 8 del mes de septiembre del 2019 y el tema es Cargar la cruz de Jesús libera. Como cada día, antes de comenzar nuestra reflexión dominical, me gustaría invitarles para que usted se ponga cómodo, cómoda, invoque la presencia de Dios en su vida, reflexione cómo es que Dios está trabajando en su familia, cuente las bendiciones que ha recibido y también siéntase persona amada, querida por este Dios que nos sale a nuestro encuentro. Señor Jesús, te pedimos por todas las personas que están escuchando tu palabra, por todas sus necesidades, por todos los momentos difíciles donde la salud quizás hace falta, donde la economía no alcanza, donde los miedos a veces son tantos que uno ya no puede con su vida. Te pedimos que tu espíritu que es paz, tu espíritu que es fortaleza, nos ayude a seguir en tu búsqueda, nos ayude a aceptar los retos del discipulado, cargando con nuestra propia cruz, que encuentre también liberación y que sea capaz de transformar nuestra vida y transformar la vida de las otras personas. Te pedimos que nos des trabajo, te pedimos por las personas que queremos y que no están con nosotros. Te pedimos que cuides a toda la familia humana, especialmente a todas las personas migrantes que viven en situaciones de violencia. Que tu espíritu que es vida nos vuelva a mostrar otra vez la luz que nace de ti. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Guardamos un poquito de silencio y meditamos estas palabras para poder escuchar también el Evangelio que está tomado de San Lucas del capítulo 14, versículo 25 al 33. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguien quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, ¿no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla? Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él diciendo: ese comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, enviaría mensajes y mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. Palabra de Dios. Este evangelio, como la propuesta de Jesús, siempre ha resultado bastante difícil y demandante, porque a veces se ha corrido el riesgo de poder manipularlo para propios intereses y para hacer de la cruz un signo de sumisión y no un signo de liberación. Pero antes de entrar al tema del evangelio, me gustaría comenzar primeramente con el contexto de esta comunidad que le está costando trabajo seguir a Jesús.
porque está experimentando momentos difíciles, momentos de separación, y es necesario que la comunidad sepa exactamente a qué se está comprometiendo. No se puede seguir a Jesús si la persona no sabe qué es lo que implica dicho seguimiento. Este sería como un manual para decir, mira, esto es lo que se espera de ti, que quieres seguir tras el cumplimiento o tras la persona de Jesús. Y en este manual no hay vuelta atrás para que la persona no se sienta engañada y que la persona sepa exactamente qué es lo que Cristo requiere. El evangelista comienza diciendo de que Jesús va acompañado de una gran multitud, pero la multitud prácticamente no es discipular. Todavía no ha llegado a tener en cuenta exactamente el compromiso de querer seguir a Jesús. Incluso la multitud en el evangelio casi juega un papel bastante negativo, porque es la misma multitud la que acompaña a Jesús, se asombra con los milagros, lo aclaman un día como rey, pero es exactamente la misma multitud que al otro día lo va a dejar solo. Es la misma multitud que va a pedir que lo crucifiquen. Entonces, seguir a Jesús en el anonimato, escondido en la multitud, no es y no puede ser manera discipular. Jesús va de camino a Jerusalén y sabe que en el camino Jesús se va encontrando con mucho tipo de personas que le van dando su adhesión. Jesús enseña, Jesús cura, Jesús promueve su reino de valores de igualdad, de justicia. Y hay personas que se van entusiasmando, hay gente que le va dando su fidelidad y su lealtad, pero también hay personas que por curiosidad quizás solamente vayan siguiéndolo. Y Jesús parece que quiere reorganizar su grupo y para decir, este tipo de multitudes no son la que yo espero. Y yo creo que aquí también deberíamos de ser bastante críticos, porque a veces nos conformamos con tener mucha gente, llenar salones, tener conferencias y congresos que la gente sale eufórica, sale motivada, pero pasa el efecto del congreso, pasa el efecto de la euforia o de los sentimientos, esa gente prácticamente se enfría. Ese tipo de discipulado que espera cosas extraordinarias, que cree en milagros, que cree en expulsión de demonios, que esperan que se hablen lenguas, es un discipulado que no lleva a un compromiso serio. Porque cuando no existen estos eventos extraordinarios o cuando no hay estos milagros extraordinarios, este discipulado se fracasa, se viene abajo. El discipulado que Jesús quiere es un discipulado que se hace diariamente, continuamente y a veces desde el silencio, a veces donde no hay ninguna seña, ningún prodigio, o a veces se experimenta incluso la ausencia de Dios. Ser discípulo de Jesús en los momentos difíciles, en los momentos donde parece que Dios está en silencio, es la única manera de poder decir verdaderamente mi fe está puesta en Cristo Jesús, en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Toda esta multitud va caminando con Jesús, pero como dice nuestro dicho mexicano, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. No tienen sentido, no están organizados, no saben exactamente cuál es la propuesta. Y por eso el hecho de que Jesús se voltee, el hecho de que Jesús los confronte es para reorientarlos y para decir, bueno, no les niego la oportunidad que quieran seguirme, no los rechazo, pero sí es necesario que los confronte con lo que implica seguirme. Y por eso tiene esta máxima bien fuerte, bastante dura, que dice que si alguien que viene a mí y no se desprende de su padre, de su madre, de su mujer, de sus hijos, de sus hermanos y hermanas, no podrá ser discípulo de Jesús. En una sociedad como la de Jesús, como la de la Palestina del siglo I, donde la familia humana tenía una razón de ser, donde la familia era lo que le daba personalidad al individuo, donde todos se conocían, todos se comunicaban, donde todos convivían. De pronto el hecho de que Jesús quiera como regla desprender a esta familia, dejar al padre, dejar a la madre, dejar a la esposa, al esposo, y dejarse a uno mismo por otros valores, posiblemente no era nada fácil.
¿Está Jesús verdaderamente creando una comunidad o un discipulado donde la gente viva anónima, donde la gente no tenga relaciones? Lo primero que tenemos que rectificar es que Jesús no está creando un discipulado o un movimiento donde se desprenda uno totalmente de las relaciones personales con otra gente. Lo que Jesús está haciendo es abrir los lazos familiares de una familia que ya no va a estar limitada a los lazos de la sangre, a los lazos del parentesco, a los lazos de ser yo pueblo y los otros no, a los lazos de decir yo pertenezco al pueblo de Israel, por lo tanto merezco más privilegios delante de Dios que la gente que se va integrando al movimiento de Jesús, que en este caso serían los griegos, los paganos o las otras personas que se le fueron adhiriendo, que le fueron dando su confianza al Dios de la vida. Jesús no quiere crear una comunidad discipular huérfana. Lo que está creando Jesús es una comunidad de nuevas relaciones, unas nuevas comunidades donde ya la sangre, la nación, la etnia, la raza pasen a un segundo término. En la propuesta de Jesús y en su nueva comunidad tiene que haber nuevas relaciones de familia. Todo mundo puede ser hermano, hermana, padre y madre de Jesús, siempre y cuando se escuche la palabra de Dios y se ponga en práctica. Entonces lo que Jesús está tratando de hacer es reorganizar la familia, pero ya no a una familia cerrada en sí misma por ser de la misma sangre, por ser del mismo pueblo, sino una familia que sea capaz de abrazar a otras familias. Una familia donde todo mundo se pueda sentir acogido, acogida. Una familia donde todo mundo puede entrar en nuevas relaciones. ¿Y cómo es esto? Por medio de los valores de Jesús. Yo creo que todos y todas hemos experimentado las divisiones que existen en nuestras familias de sangre, los problemas que tenemos, las luchas de poder, los pleitos por herencias, por casas. El hecho de que papá o mamá físicamente ya no estén, nos dejan vulnerable, nos dejan víctima a veces de deseos egoístas, donde ya no importa la unión familiar, sino lo que importa es el bienestar de una sola persona, a expensas del resto de la familia. Y a veces, tristemente, por un lado, porque deberíamos de encontrar esta fidelidad, esta unión en los hermanos y hermanas de sangre, pero a veces esto no es posible. A veces resulta bastante alentador entrar en contacto con otras familias que comparten nuestra fe, nuestras creencias en Cristo Jesús. Y estas familias, por opción, llegan a convertirse en verdaderas familias donde las relaciones son más fuertes incluso que los lazos sanguíneos. Y es exactamente esto que Jesús está proponiendo. Si tu familia de sangre, si tu familia de grupo, si tu familia de raza te impide poner en práctica los valores del reino, Jesús la confronta a decir, deja esa familia, reorganízate de otra manera, establece nuevas relaciones, porque en esta nueva relación lo que tiene que triunfar es el servicio, es la gratuidad del Dios que nos ama, es el amor de experimentar a este Cristo que camina con nosotros. Y en esta familia o en estas nuevas familias es necesario reagruparse entonces con personas que compartan las mismas creencias, los mismos valores de Jesús. Y esto es lo que Jesús está poniendo por escrito. No se puede ser discípulo de Jesús si antes no se desprende de la familia tradicional, de los valores patriarcales donde la figura del padre dominaba y controlaba todo. No se puede ser discípulo de Jesús si se sigue en el machismo, si se sigue excluyendo a personas vulnerables. La familia de Jesús es una familia que está abierta a toda la comunidad, a todas las personas, y tiene que la persona aprender a reorientar su vida, a conducir su vida con estos nuevos valores. Esto es dejar al padre, a la madre. Ahora que si el padre y la madre también comparten los valores de Jesús, o el hermano y la hermana también comparten los valores de Jesús, entonces la familia se vuelve más fuerte, se vuelve más unida, porque ya no solamente los unen
los lazos de la sangre, también los unen los valores en Cristo Jesús. Una vez que la comunidad sabe exactamente qué es lo que Jesús requiere para su seguimiento, entonces puede pasar a otro momento más difícil que implica cargar la cruz. Aquí la comunidad de Lucas está recordando prácticamente la muerte horrorosa del crucificado. Para nosotros el sentido de la cruz ya no tiene o ya no evoca ese sentido de horror, ese sentido de miedo. Pero para la comunidad del siglo I, el simple hecho de mencionar la cruz era una manera que causaba horror, que causaba espanto, por la muerte tan singular que implicaba el morir crucificado. Cicerón, por ejemplo, decía que la palabra cruz debería de estar ausente de todo buen soldado romano. ¿En qué consistía exactamente el hecho de crucificar a alguien? ¿Cuál era la finalidad de utilizar esta muerte macabra? ¿Qué perseguía o qué intentaba el Imperio Romano al crucificar a ciertas personas? La cruz fue un invento de la cultura persa, muchos años antes del nacimiento de Jesús, pero las personas que perfeccionaron el hecho de crucificar, de hacer todo un ritual para crucificar a alguien, fue el Imperio Romano. La finalidad de utilizar esta muerte tan espantosa era crear una cultura de miedo, exponer a la víctima a todo tipo de insulto, de violencia. La persona crucificada moría prácticamente como una persona maldecida, una persona sin honor, una persona totalmente deshumanizada. El cuerpo desnudo, lacerando, colgado de aquella cruz que a veces duraba semanas en agonía, donde ya no podía retener ni el excremento, la orina, las bestias salvajes esperando que cayera lo que una vez fue un cuerpo, diría Juvenal. Esta era la situación de todos los crucificados. Toda la gente acudía a ver este espectáculo de morbo. Todas estas turbas encontraban placer en este acto macabro de ver a una persona crucificada. Y la persona que había sido crucificada después de haber sido expuesta, después de haber sido violentada, desnudada, flagelada, su cuerpo terminaba en la fosa común, donde los perros se daban verdaderos banquetes con la carne de los crucificados. Los evangelios son bastante cuidadosos en narrar exactamente todo lo que pasó con Jesús. Prácticamente es un retrato fiel de lo que implicaba el ser crucificado. A Jesús lo desnudan, lo exponen a la vista de todos, se escoge la mejor cruz. Hay un camino transitado donde la gente va a burlarse, se burlan los fariseos, se burlan los maestros de la ley, se burla la turba de Jesús. Todo mundo prácticamente se burla de aquel crucificado. Y cuando llega el momento prácticamente de saber qué pasó con el cuerpo de Jesús, los evangelios son bastante cuidadosos para decir que el cuerpo de Jesús no terminó en la fosa común, sino que hubo personas, José de Arimatea y las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, supieron dónde pusieron el cuerpo de Jesús. Posiblemente para contrarrestar y para decir que el cuerpo de Jesús no pasó por el cuerpo de todo, como pasaban todos los crucificados, o que el cuerpo de Jesús no terminó siendo devorado por los perros o en la fosa común. Y con todos estos elementos podemos dar por entendido lo difícil que resultaría a una persona del siglo I aceptar la idea de la cruz. Desde el punto de vista judío, una persona que moría crucificado o que era colgado del madero era considerada una persona maldita delante de Dios. Así tenemos varios textos en el libro del Deuteronomio, en el libro de Levíticos: maldita la persona que sea colgada del madero. Desde el punto de vista griego o romano, un crucificado era una persona deshonorable, una persona que había muerto como el peor de los criminales. Así que desde los dos puntos de vista culturales,
Morir crucificado no era nada agradable. ¿Cómo es entonces que ahora Jesús y la comunidad pospascual, después de la resurrección, esté predicando aceptar la cruz? ¿Cómo es posible entender que en el hecho del crucificado está actuando la presencia de Dios? Si desde el punto de vista judío a una persona crucificada siempre le decían que era una persona maldita, y desde el punto de vista de los romanos y de los griegos, una persona crucificada era una persona sin honor. Y ahora tenemos dichos de Jesús que están invitando a abrazar la cruz. Y si nosotros tuviéramos tiempo para examinar los textos, por ejemplo, de 1 Corintios, de San Pablo a la comunidad de Corintios, donde Pablo predica el mensaje de la cruz, donde la comunidad comenzó a ver en el movimiento o en la crucifixión de Jesús la misma presencia de Dios. El Dios de los crucificados una vez más se solidarizaba con todos los crucificados del sistema, con toda la gente que el sistema había condenado por insurrectos o con toda la gente que el sistema no quería. Este Dios de Jesús, en el momento de su crucifixión, de alguna manera abrazaba a todas las personas rechazadas, y esta era la buena noticia para toda la comunidad. La noticia de la cruz entonces, por un lado, da miedo, da espanto, por un lado implica terror, implica muerte, pero ahora, a la luz del acontecimiento de Cristo, esta cruz da vida, esta cruz libera. Esta cruz tiene la habilidad de manifestar una vez más el amor de Dios con sus crucificados, con los que sufren, con los que lloran, con los desposeídos, con la gente que el sistema misma ha puesto en una situación vulnerable. Esta es la cruz que Jesús nos invita a tomar. Lamentablemente, en nuestra tradición latinoamericana o nuestra espiritualidad latinoamericana, hemos enfatizado tanto el sentido de la cruz, hemos enfatizado tanto el sentido del sufrimiento, que pensamos que por medio del sufrimiento, de sufrir más y sufrir más, vamos a agradar mejor a Dios. Una cruz que no lleva a la liberación, una cruz que no lleva a la transformación, una cruz que no te lleva a una nueva relación, a una nueva manera de experimentar también la resurrección, no puede ser una cruz de Jesús. Tomar la cruz de Jesús es tomar las dificultades de la vida, tomar los momentos difíciles, pero trascenderlos, salir de ellos y experimentar también que Dios no quiere que la gente viva crucificada por siempre. Dios no quiere que la gente viva en el dolor, en el sufrimiento. Dios, por medio del sufrimiento, puede llevarte a experimentar una liberación aquí y ahora, como fue el caso de la crucifixión de Jesús. Se ha predicado tanto acerca de la cruz, del sufrimiento, que ya la gente la toma prácticamente como un destino, como si fuera su suerte. Tristemente, esas experiencias de espiritualidad donde se enfatiza tanto la cruz, el sufrimiento, lo único que hacen es deshumanizar a la persona, porque la persona no encuentra el sentido de liberación, no encuentra cómo ese sufrimiento se puede transformar en alegría. Así que, hermano y hermana, si te vuelven a predicar de que tomes tu cruz, y tomar la cruz simboliza para esa gente y para esa espiritualidad aceptar todo el sufrimiento sin cuestionarlo, aceptar todo el sufrimiento y el dolor sin experimentar la presencia liberadora de la resurrección, simplemente esa cruz no puede venir de Cristo. La cruz a la cual Jesús nos invita a tomar es una cruz que es cierto, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, pero también es una cruz que nos ilumina en el momento de la resurrección. Es una cruz que nos habla también de la presencia de un Dios que no quiere que su gente sufra, que nos habla de un Dios enamorado de la vida, de un Dios que nos ha dicho: yo estoy contigo, yo camino contigo. Tomar la cruz implica tomar los retos de la vida, pero con los ojos de la fe. Tomar la cruz entonces y aceptar el sufrimiento sin cuestionar su causa, lo único que puede crear es gente que se abuse de tu dolor, es gente que te sigue explotando. Las personas que viven en situaciones de abuso, de dolor, de miseria, no pueden escuchar solamente que allí en ese sufrimiento está Dios. Es cierto, Dios está ahí, pero también Dios quiere que la gente salga
salga del dolor, experimente a Dios en la vida, en la alegría, en nuevas relaciones, en nuevos valores. La cruz de Jesús tiene doble finalidad. Por un lado, muestra los problemas y las dificultades que la persona que sigue a Jesús se va a encontrar, pero también esa cruz puede mostrar la alegría de la resurrección. No podemos entender la cruz de Jesús si solamente nos quedamos en el madero. Entonces seríamos las personas más despreciables por estar honrando la figura de un crucificado. La cruz que nosotros y que la Iglesia enseña que abracemos es una cruz que lleva también a la liberación, que lleva también a experimentar el gozo de la alegría, el gozo de la vida, porque en la cruz también se encuentra salvación. Seguramente que nosotros también tendremos las dificultades que tuvo la primera comunidad al querer descubrir y entender cómo es que en la cruz y en el sufrimiento está Dios. Escuchemos lo que nos dice Pablo en la carta a los Corintios para poder entender lo difícil que era el evangelio de la cruz y del sufrimiento. Pablo, al predicar el evangelio de la cruz, dice: los judíos piden milagros, los griegos buscan el saber, pero nosotros predicamos a un Mesías crucificado, escándalo para los judíos y locura para los griegos. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías crucificado es la fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Predicar, hermanos y hermanas, el evangelio de la cruz no puede limitarnos solamente al sufrimiento. Es necesario también buscar opciones de vida. Es cierto que la cruz sigue siendo un escándalo o que hemos abrazado la cruz sin sentido, pero también ese sufrimiento se puede transformar en vida. Se debe transformar en opciones donde la gente experimente la presencia de Dios resucitado. Una vez que Jesús pone o reorienta a la comunidad a aceptar la cruz, no de una manera fatalista, sino de una manera de salvación y de opciones de vida, propone dos parábolas para que la gente sepa exactamente el costo del discipulado. No se puede seguir a Jesús sin saber lo que esto implica. La gente que le da su fidelidad tiene exactamente que saber a qué se está comprometiendo, incluso si esto implica perder la vida. Muy probablemente esta comunidad esté experimentando estragos, esté experimentando persecuciones, violencia, y muchas personas estén echando paso atrás, porque seguir a Jesús requiere no solamente crear nuevas familias, nuevas relaciones, requiere no solamente aceptar la cruz como propuesta liberadora, sino también requiere que la gente esté consciente y que sea capaz de renunciar a todo lo que lo ata. Así que cuando nos cuenta estas dos parábolas es para que la gente tome conciencia de que seguir a Jesús no es por tradición, no es por costumbre, no es porque alguien me transmitió la fe o alguien me dio el sacramento del bautismo. Seguir a Jesús tiene que ser una opción nuevamente de vida, una opción nuevamente de compromiso entre la persona discípula y el maestro. Jesús termina prácticamente su evangelio de este domingo con esta sentencia aún más difícil. Y esto lo toma literalmente para la comunidad más íntima, más cercana. Esto ya no es para las masas, ¿no? Ya no es para la multitud que seguía a Jesús. Estos son para sus seguidores íntimos. Y dice: esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo de Jesús. En cierta ocasión alguien me decía: es muy difícil seguir a Jesús, porque seguir a Jesús requiere de muchas cosas. Seguir a Jesús pide mucho. Y yo le contestaba: Jesús no pide mucho, Jesús lo pide todo. Jesús no se conforma con cristianos mediocres, con gente que solamente sea por tradición o se limite su experiencia al domingo a una hora y el resto de la semana vivan, como diría Pablo, como enemigos de la cruz. No podemos seguir siendo estos cristianos mediocres, que no conocemos nuestra fe, que no nos involucramos en la historia de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, que no
intentamos vivir de acuerdo a los valores de Jesús. No podemos ser cristianos solamente de números porque estamos registrados en cierta parroquia, hemos sido bautizados en ciertos lugares, hemos recibido los sacramentos. Ese tipo de cristianos ya no conmueve, ese cristianismo ya no es atractivo. Es necesario nuevamente reorientar nuestra experiencia de Cristo, nuestro seguimiento de Cristo y comprometernos verdaderamente en seguir la propuesta de vida que Jesús nos pide. Es necesario nuevamente reorientar nuestra conciencia, nuestra persona y descubrir nuevamente que seguir a Cristo requiere todo, requiere nuevas relaciones, nuevos valores, requiere saber reconciliarnos, saber perdonarnos, requiere ver la cruz no solamente como castigo, sino como oportunidad para aumentar nuestra fe, para solidarizarnos con los crucificados de la historia. Ser cristiano hoy en día requiere ver en toda la gente marginada, en todos los crucificados de la historia, al mismo Cristo Jesús. Defender los derechos de los migrantes, defender los derechos de los niños y de las niñas, denunciar la injusticia que se le comete a la madre tierra, llorar con las madres que lloran a sus hijas que han sido desaparecidas. Requiere de solidarizarnos nuevamente como familia para hacer un cambio en este mundo tan violento, en este mundo de miedo. Tomar la cruz implica madurar nuestra fe, implica dar testimonio de lo que creemos y de lo que profesamos. Tomar la cruz no se limita solamente al domingo durante la Eucaristía o durante la misa. Tomar la cruz es una invitación a ser cristianos las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Tomar la cruz es comprometernos nuevamente con una experiencia mejor de vida, con una experiencia donde Dios nos vuelve a acompañar. Así que, hermano y hermana, cuando alguien te predique la resignación de tomar tu cruz, de vivir tu cruz, si es una cruz que no libera, rechaza esa propuesta. Únete a la cruz que libera, a la cruz que te hace tomar conciencia de ser hijo, de ser hija de Dios. Aprende a renunciar a todo aquello que se puede interponer entre ti y tu Creador. En el seguimiento de Jesús no puede haber medias tintas. O estás con Jesús o no estás. Aprende a poner a un lado todos esos sentimientos que te pueden desviar de tu relación en este caminar que has escogido con Cristo como maestro y tú como su discípulo o discípula. Hermanos y hermanas, que sean estos pensamientos, esta reflexión, que nos ayude a entender mejor que seguir a Jesús no tiene que ser de dolor, no tiene que ser de llanto, no tiene que ser de desesperación, sino que también se puede experimentar liberación, se puede experimentar alegría, porque seguir a Jesús implica también compartir la fe con una comunidad que está ahí para apoyarme, con un hermano y hermana que hacen más ligera mi carga, que hacen más ligero mi caminar. Que sea Cristo Jesús nuevamente el que venga y nos invite a tomar su cruz, porque su cruz sigue siendo suave y su yugo ligero. Que sea nuevamente este Cristo que nos haga descubrirnos como hijos e hijas amados y amadas de Dios. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga, que Dios les proteja, que les dé salud, que les dé mucha paz. Nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.